And the failure of the church has been to fail to focus the Christian, the church, into eternity. Y la falla de la iglesia ha sido que falló de enfocar al cristiano, a la iglesia, a la eternidad. Because we all know that this life on this earth is very temporary, absolutely temporary and short-lived. Porque todos sabemos que la vida aquí es temporal, en esta tierra, es corta. And so that's why this becomes a very pivotal message at this time in the history of the church. Y por eso esto se convierte en un mensaje muy pivotal ahora en la historia de la iglesia. And the entry of the church into eternity will require glorification, the completion of the entire process of redemption. La entrada de la iglesia a la eternidad va a requerir la glorificación, completar todo el proceso de la redención. We saw very clearly that the first process of redemption begins with repenting and receiving Christ. Ven que el primer proceso de la redención empieza con el arrepentimiento, recibir a Cristo, And then you are justified. y después eres justificado. And that justification means now the Lord Almighty imputes righteousness, the righteousness of Jesus that he earned on the cross, he imputes it upon you. So he looks at you as right. Y esa justificación ahora significa que el Señor Todopoderoso imputa sobre ti la justicia de Jesucristo que Jesús ganó en la cruz y te mira ahora justo. But that is not yet your final vindication. Pero esa no es tu final vindicación. That simply gives you an avenue to talk to God. Now you can go before the Lord, the throne of grace, and speak to the Lord. Eso simplemente te da una avenida para hablarle a Dios. Ahora puedes ir ante el Señor, ante el trono de la gracia, y hablarle al Señor. And the second stage in your redemption we saw is the continual sanctification. Sanctification, which is a continuous process. Y la segunda etapa de tu redención es la continua santificación. La santificación que es un proceso continuo. And then after that, we saw that the final process, the last act of God in redeeming you as a Christian, the church, is glorification. That is the final entry of the church into heaven. Y después de eso, vemos que el proceso final, el último acto de Dios para redimirte como cristiano, la iglesia, es la glorificación. Esa es la entrada final de la iglesia al cielo. That is a process that has not yet happened. Ese es un proceso que todavía no ha ocurrido. And that's why you see that you are born again, but you are still in sinful lust. Por eso es que ves que eres nacido de nuevo, pero todavía estás involucrado en lujurias pecaminosas. Why? Because you still have a body that has not been glorified. ¿Y por qué? Es porque todavía tienes un cuerpo que no ha sido glorificado. So the vindication for the holiness you live Entonces, la vindicación por la santidad que vives, the vindication that will now tell people that these are the children of God. This has been a Christian. la vindicación que ahora le va a decir a todos que estos son hijos de Dios, que estos han sido cristianos, Is when you are faithful in your walk until finally you are glorified. es cuando finalmente enfrentas la glorificación. And not many Christians will be glorified. Y no muchos cristianos serán glorificados. A lot of them fall by the way. If you see in the book of Hebrews chapter 6, verses 4 to 6, he talks about the abuse of the grace you see in the modern day church. Muchos se van a perder. Si miras el libro de Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6, él habla del abuso de la gracia que ves en la iglesia moderna. And he says, there is therefore no more repentance available to them, but a fearful expectation of raging fire and the judgment of God that will consume the enemies of God.
And that's why there is a dire warning in Hebrews 10:26-31. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Por eso hay una advertencia muy seria en Hebreos 10, 26 al 31. 2 Peter chapter 2:19-22. He says the dog has returned to eating its vomit again. Hay una advertencia muy seria en Segunda de Pedro capítulo 2, 19 al 22. Dice que el perro ha regresado a su vómito. God comes out very seriously on the apostasy you see in the church today. Dios sale muy seriamente contra la apostasía que ves en la iglesia hoy. We have been making big advances. Today I know that the bishops are coming in here. A big celebration is going to start here. I have already heard, I've already been briefed that drivers are running around looking for chocolate puddings and so forth. A big celebration starts here. Hemos hecho grandes avances. Yo sé que hoy vienen los obispos y va a empezar una gran celebración aquí. Ya me han dado el informe que están buscando pudín de chocolate para una gran celebración que empieza aquí. However, I wanted to squeeze in this very simple message today because we are not having our nightly meetings, nightly messages tonight. Sin embargo, yo quería acomodarles este simple mensaje hoy porque no vamos a llevar a cabo nuestra reunión de la noche, el mensaje de la noche, That glorification of the Christian is the most important centerpiece que la glorificación del cristiano es la pieza central más importante of the finality, the ultimate entry of the Christian into the kingdom of de God. la última entrada final del cristiano al reino de Dios. You cannot meet God in your form the way you are. No puedes encontrarte con Dios en la forma en la que estás. And the Lord is saying that you need a special body to be able to even survive in the glory of God. Y el Señor está diciendo que necesitas un cuerpo especial, incluso para poder sobrevivir en la gloria de Dios. You need an eternal body to survive in the eternity of God. Necesitas un cuerpo eterno para lograr sobrevivir en la eternidad de Dios. And Jesus already showed us the kind of body you need Y Jesús ya nos mostró el tipo de cuerpo que necesitas when you will have when you are glorified, when you are now eternal. que tendrás cuando serás glorificado, cuando ya seas eterno. Salvation is the goal, the eventual goal, the ultimate goal of God's salvation upon humankind. Especialmente el objetivo, el final objetivo de la salvación de Dios sobre la humanidad. And we see that expressed in the entire Bible. Y vemos eso expresado en toda la Biblia. If you read in the book of Romans chapter 8 verse 30, it says, Si lees en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 30, and those whom he predestined, he also called. y a los que predestinó, a esos también llamó, And those whom he called, he also justified. y a los que llamó, a esos también justificó, And those whom he justified, he also glorified. y a los que justificó, a estos también glorificó. So the Lord comes out very clearly in the Bible Entonces el Señor lo dice muy claramente en la Biblia, that his ultimate goal que su objetivo final for salvation is that you be glorified para la salvación es de que seas glorificado and enter the glorious kingdom of God, the new Jerusalem, the new heaven and the new earth, the eternal state, the home of the righteous. y que entres al glorioso reino de Dios, la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra, el estado eterno, el hogar de los justos. And that's why righteousness becomes very central as a Christian on this earth. Y por eso la justicia se convierte en algo muy central como cristiano en esta tierra. If you are living a righteous life, a holy life now, Si estás viviendo una vida justa,
Ahora, una vida santa. You're simply you're making an application before the Lord that you live with Jesus forever. And that application will be granted. Simplemente estás llevando a cabo, haciendo una aplicación ante el Señor, que vas a estar con Jesús para siempre. That application will be granted. Esa aplicación se te va a conceder. If you are living in sin and you're not living in holiness, that is, you're simply making an application before the Lord and you're telling the Lord that I don't want to live with Jesus. Si estás viviendo en pecado y no estás viviendo en santidad, simplemente estás haciendo una aplicación ante el Señor y le estás diciendo al Señor que no quieres vivir con Jesús. If you're not walking with Jesus in this life in holiness, you're telling him you don't want him in your life. Si no estás caminando con Jesús en esta vida, en santidad, le estás diciendo que no lo quieres en tu vida. And God will grant that so you may live eternally separated from the Lord in the lake of fire. Y Dios te va a conceder eso, para que vivas eternamente separado del Señor en el lago de fuego. And that becomes very clear that glorification was the original intent. It still remains the ultimate objective, the goal of God's salvation as given to mankind. Y se vio muy claro que la glorificación fue la intención original. Se mantuvo aún el objetivo final, el objetivo de la salvación de Dios dada a la humanidad. If you get a chance of reading the book of Hebrews chapter 11, Si tienen oportunidad de leer el libro de Hebreos capítulo 11, it still comes out very clearly ahí claramente podemos ver from verse 8. It says, by faith Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, he obeyed and went, even though he did not know where he was going. Verse 9, Hebrews 11. By faith he made a home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs, inheritors, in other words, with him of the same promise. For he was looking forward to a city with foundations, whose architect and builder is God. And by faith, even Sarah. desde el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara. So he's saying that glorification has always been the intent, the objective of God interacting with us. Está diciendo que la glorificación siempre ha sido la intención y el objetivo de Dios interactuando con nosotros. God coming to redeem us. God coming to redeem the church, redeem mankind. Dios viniendo a redimirnos. Dios viniendo a redimir a la iglesia, a redimir a la humanidad. So there is no way the present day church can be doing what she's doing. Entonces no hay manera que la iglesia de hoy pueda hacer lo que está haciendo. Now allowing Christians to be in sin, accepting sin, normalizing sin, making sin look trivial, and making the holiness of God look eroded. Permitiendo que los cristianos estén en pecado, aceptando el pecado, normalizando el pecado, haciendo que el pecado se vea insignificante y haciendo que la santidad de Dios se viera deteriorada. When you know very well that the very purpose of the salvation of grace God gave us through Jesus is that one day we may appear before our God. Cuando sabemos muy bien que el mismo propósito de la salvación de la gracia que Dios nos dio por medio de Jesús es de que algún día nos aparezcamos
ante nuestro Dios. And that process that brings you there, the ultimate finality of your salvation is glorification. Y ese proceso que te lleva allí, la última finalidad de su salvación, es la glorificación. So if anybody tells you that it's a finished job, that you have received Jesus, now you are okay, you are finished, he's lying to you. Así que si alguien te dice que es una obra terminada, que has recibido a Jesús y que ya estás bien y que has terminado, te está mintiendo, Because you still have a body that is full of sin. porque todavía tienes un cuerpo que está lleno de pecado. Your body is a sinful body, has not yet been glorified. Tu cuerpo es un cuerpo pecaminoso, todavía no ha sido glorificado. Only when the rapture comes, when the Messiah comes, will the body be glorified. Solo cuando llega el rapto, cuando llega el Mesías, será entonces el cuerpo glorificado. You see, even Abraham here, he says, they were looking forward to another city. Puedes ver que aquí incluso Abraham estaban anhelando otra ciudad. They were promised the promised land, which is Israel, but when they arrived there, they lived like strangers. A ellos se les prometió la tierra prometida que es Israel, pero cuando llegaron allí vivieron como extranjeros, Because they got to understand that there is another place, there is another city, the New Jerusalem. porque entendieron que había otro lugar, que hay otro lugar, que hay otra ciudad, la Nueva Jerusalén, A city whose foundation is built by God. una ciudad cuya fundación es construida por Dios. They were looking forward to a city with foundations whose architect and builder is God. Estaban ellos anhelando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. And by faith, even Sarah, even if she had passed the age of childbearing, she had a child. But Y por fe, incluso Sara, en el versículo 11, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. 13, Hebrews 11. In verse 13 it says, all these people were still living in faith when they died. They did not receive the things promised. They only saw them and welcomed them from a distance, from afar, admitting that they were foreigners and strangers on the earth. En el versículo 13 dice de Hebreos 11, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. People who say such things show that they are looking forward to a country of their own. If they had been thinking about the country where they had left, they would have returned. They had the opportunity to return. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Verse 16, Hebrews 11. Instead, they were longing for a better country, a heavenly one. Therefore, God is not ashamed to be called their God, to be called the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of Israel, the God of Elijah, the God of Moses, the God of John the Baptist, God of Daniel, God of Meshach. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Elías, el Dios de Moisés, el Dios de Juan el Bautista, el Dios de Daniel, el Dios de Mesac. And so, in the Bible, God comes out very clearly that glorification is his intent, original and still remains his primary intention for
the redemption of the grace that he brought mankind. En la Biblia el Señor lo deja muy claro que la glorificación es su intención original y todavía permanece su intención primordial para la redención de la gracia que Él le trajo a la humanidad. There are so many scriptures in the Bible that announce that. Hay tantas escrituras en la Biblia que anuncian eso. If you look at the book of Job 19:25-27, it says, "For I know that my Redeemer lives, and at last, he will stand upon the earth. And after my skin has been destroyed," meaning this tent he lives in, "yet in my flesh I will see God." Si miras el libro de Job 19:25 al 27, dice lo siguiente: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después deshecha está mi piel, en mi carne ha de ver a Dios, significando esta tienda dentro de la cual Él vive, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. He's talking about glorification. He's talking about the glorious body. He's saying that glorious body Está hablando de la glorificación, está hablando del glorioso cuerpo, está diciendo que ese glorioso cuerpo, he says, if you read the book of 1 Corinthians 15, verse 50, it says, "Flesh and blood will not inherit the kingdom of God." si lees el libro de Primera de Corintios 15, versículo 50, la primera parte, él dice: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. But when you see Jesus in the resurrected body, when he came to his disciples and they thought he's a ghost, he said, "No, I am not a ghost. A ghost does not have flesh and bone." Pero cuando ves a Jesús en el cuerpo resucitado, cuando llegó a sus discípulos y pensaron que él era un fantasma, y él dijo: No, no soy un fantasma. Un fantasma no tiene carne y hueso. So the Lord is saying that the glorious body will have flesh and bone, not flesh and blood. Entonces el Señor está diciendo que el glorioso cuerpo tendrá carne y hueso, no carne y sangre. And that's what the Lord is laying here, describing the glorious body. Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí en Job, describiendo el cuerpo glorioso. He's saying that, and after my skin has been that's destroyed, in my flesh, Diciendo: Después de deshecha está mi piel, en mi carne, meaning that glorious will be a spiritual body and yet a physical body also. significando que ese cuerpo glorioso será un cuerpo espiritual y a la misma vez un cuerpo físico también. It will be a special body suited for eternity, suited for the New Jerusalem. Glorious body. Va a ser un cuerpo especial, adecuado para la eternidad, adecuado para la Nueva Jerusalén. Gloriosos cuerpos, Glorious like that of the Messiah. gloriosos como aquel del Mesías. And yet in my flesh I will see my God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another. My heart faints within me. En mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. So God has always come out very clean and clear in Bible, in His Scripture, in His Word, that glorification is the very purpose for which you must be born again. That marks your entry into the kingdom of God.
Entonces Dios siempre ha salido muy claramente y nítidamente en la Biblia, en su escritura, en su palabra, que la glorificación es el propósito por el cual eres nacido de nuevo. Eso marca tu entrada al reino de Dios. And that's why on that January 15th, the year 2017, when he showed me the glorious stairs and the saints entering heaven, they had glorious bodies. Y por eso, en ese 15 de enero del año 2017, cuando me mostró las gloriosas escaleras y los santos entrando al cielo, tenían gloriosos cuerpos, They had glorious bodies. tenían gloriosos cuerpos, And their glorious bodies were glowing through their glorious garments. y sus gloriosos cuerpos resplandecían a través de sus vestimentas gloriosas. You have seen he that speaks with you with a glorious body glowing through the garment. Just recently at Menengai. Ustedes han visto a él que habla contigo con un cuerpo glorioso, resplandeciendo a través de la vestimenta, recientemente en Menengai. And if you look at 1 Corinthians chapter 15, verse 12, 14, it says, now if Christ proclaimed as raised from the dead, if Christ is proclaimed as resurrected from the dead, Y si miras a Primera de Corintios 15, 12 al 14, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, how can you say that there is no resurrection of the dead? ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? But if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. And if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and our faith is in vain in saying. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. The very essence of the gospel of Jesus is glorification. Está diciendo, la precisa razón del Evangelio de Jesús es la glorificación. The glorious body, the resurrected body, the eternal body. Los gloriosos cuerpos, el cuerpo resucitado, el cuerpo eterno. That if you don't have that hope of glorification to enter the eternal kingdom of God, then you should rather surrender your salvation. Que si no tienes esa esperanza de la glorificación para entrar al eterno reino de Dios, entonces debes rendir tu salvación. You'd rather stay without, because salvation loses value. Mejor te quedas sin la salvación, porque la salvación pierde valor. The only distinction between us and those you see worshiping idols on this earth is that for us, we know that we will get a glorious body and enter the glorious eternal kingdom of God. La única distinción entre nosotros y aquellos que ves adorando ídolos en esta tierra es que para nosotros sabemos que vamos a recibir un glorioso cuerpo y que vamos a entrar al glorioso reino eterno de Dios. New heaven, new earth, new Jerusalem. El nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. Even in Daniel chapter 12 it says, and many of those who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, and others to shame and everlasting contempt. Incluso en Daniel capítulo 12 dice, en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Then it says, those who lead many, those who are wise, their glorious bodies will shine like the firmament, the brightness of the heaven. El versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. And it says, however, those who lead many to righteousness,
Their glorious bodies will shine even brighter like the stars, como la estrella, perpetuamente, all the time, forever. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Y dice, sin embargo, brillará como la estrella perpetuamente para siempre. Again, God emphasizing glorification, the glorious body. And he's saying glorification is the very objective and the goal of God's salvation for mankind. Nuevamente, Dios enfatizando la glorificación, el cuerpo glorioso, y está diciendo que la glorificación es el objetivo exacto y la meta de la salvación de Dios para la humanidad. If you are a Christian and you're not looking forward, you are not working towards glorification, entering the kingdom of God, ensuring that when the rapture comes, when the Messiah comes, he finds you holy and glorified, that you may be glorified. Si eres un cristiano y no estás anhelando, no te estás dirigiendo hacia la glorificación, entrar al reino de Dios, asegurándose de que cuando ocurra el rapto, cuando el Mesías venga, que Él te encuentre santo, que pueda ser glorificado. Then your Christianity has no value. Si no, entonces tu cristianismo no tiene valor. That every Christian, the reason you became born again is glorification, to target glorification. Que todo cristiano, que la razón por la cual tú naciste de nuevo es por la glorificación, para apuntar hacia la glorificación. And that's why the Lord really comes out. And why does the Lord emphasize glorification? Y es por eso que el Señor realmente sale a enfatizar la glorificación. ¿Y por qué sale a enfatizarla? Because the Lord says death is a must. Porque el Señor dice que la muerte es segura. And when death occurs, it simply ushers mankind into God's presence, into God's judgment. Y cuando ocurre la muerte, simplemente lleva a la humanidad a la presencia de Dios, al juicio de Dios. Look at the book of James chapter 2, verse 26a. It says, for as the body apart from the spirit is dead, Mira la primera parte del versículo 26 en Santiago capítulo 2. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, when you die, then your spirit leaves your body, and now you have to go and face God's judgment. cuando mueres, entonces tu espíritu deja el cuerpo y ahora tienes que ir a enfrentar el juicio de Dios. And that's why it's important that when you're living on this earth, Y por eso es importante que cuando estés viviendo en esta tierra, you make it your objective to purpose that you live well. que hagas tu objetivo, que te propongas a vivir bien. You are facilitated by the Holy Spirit to be holy and righteous. Eres facilitado por el Espíritu Santo para ser justo y santo. Reject sin in that office. Rechazar el pecado en esa oficina. Reject sin in the street. Rechazar el pecado en la calle. Reject the nudity of women you see in the street. Rechazar la desnudez de las mujeres que ves en la calle. The wickedness of Satan you see all over. La maldad de Satanás que ves por todo lado. Reject it and turn away from it, Recházalo, incluso aléjate, that you may prepare yourself for glorification. Why? que puedas prepararte para la glorificación. ¿Y por qué? Because when you die, your soul does not die. It goes to God to account to Him. Porque cuando mueres, tu alma no se muere. Regresa a Dios para dar cuenta. And if you look at the book of Luke chapter 23 verse 43, Y si miras el libro de Lucas capítulo 23, 43, it says, Jesus said to the thief on the cross, truly I say unto you, today you will be with me in paradise. dice, entonces Jesús le dijo,
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le dijo al ladrón en la cruz. Paradise is the heaven of God. El paraíso es el cielo de Dios. Again, God saying that life on this earth is not the end. When you die, it's not the end. Nuevamente, Dios diciendo que la vida en esta tierra no es el final. Cuando mueres, no es el final. And therefore, you must live your life in such a way that you will be accountable before God. Y por lo tanto tienes que vivir tu vida de tal manera para que puedas rendir cuentas ante Dios. That you are targeting glorification. You are born again and Que estás apuntando hacia la glorificación. ¿Eres nacido de nuevo? the Lord is very serious on glorification. El Señor es muy serio sobre la glorificación. He says, 2 Corinthians chapter 5:8, he says, yes, we are of good courage and would rather be away from the body and at home with the Lord. Dice en segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Meaning, when you die, you go straight to the Lord. Significando que cuando mueres, vas directamente al Señor. And right now, those who have died before the rapture, Y aquellos que han muerto antes del rapto, they are what we call the intermediary body. ellos entran a un cuerpo intermediario There is an intermediary body which is not glorious body. It's not. que no es el cuerpo glorificado, no lo es el cuerpo intermedio. But when you read 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, on the day of rapture, Jesus comes back with them and gives them glorious bodies as their bodies are resurrected from the soil. Pero cuando lees Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, en el día del rapto Jesús regresa con ellos y les da gloriosos cuerpos cuando sus cuerpos son resucitados de la tierra. And then their souls enter the glorious bodies. They go up first, and then those who are still alive and holy are translated and follow them with the Lord in the sky to enter the heaven of God. Y entonces sus almas entran, los gloriosos cuerpos suben, y después aquellos que todavía están vivos y santos son arrebatados, son trasladados, le siguen a ellos con el Señor en el cielo para entrar el cielo de Dios. So the Lord is very clear. He says, but our citizenship is in heaven. El Señor es muy claro. Filipenses 3, 20 en adelante, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. And from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly bodies to be like His glorious body by the power that enables Him to subject every creation under Him. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. So blessed people, God in His scriptures, in the Bible, in His Word, has come out so clearly that glorification, glorification, glorification. Dios en su escritura, en la Biblia, en su palabra, lo ha dejado muy claro que la glorificación, la glorificación, la glorificación, That you must live your Christian life in holiness and righteousness, aspiring to enter the eternal city, another whose architect and builder is God. que debes vivir tu vida cristiana en santidad y en justicia, aspirando a entrar la ciudad eterna, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Therefore, you must live as a stranger on this earth. Por lo tanto, debes vivir como un extranjero en esta tierra. You must separate from the moral decay, Tienes que separarte de la decadencia moral, the homosexuality of this life, la homosexualidad de esta vida, the sexual sin, the abortion, el pecado sexual, los abortos, the nudity of women in the streets and in the church, la desnudez de las mujeres en las calles y en la iglesia, the infidelity, the adultery and fornications of this life. la infidelidad, el adulterio y la fornicación de esta vida. You must now reject sin if really you also want to be glorified. Ahora tienes que rechazar el pecado si ustedes realmente quieren ser glorificados y tener un cuerpo como el de Jesús. And have a good body like Jesus. He said we may not know what eternity holds for us. Podríamos decir que no sabemos lo que la eternidad tiene para nosotros. He says eyes have not seen, ears have not heard what God has prepared for those he loves. Dice en 1 Corintios 2, ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que Él However, we ama. know this one thing, that when the Messiah comes, we'll be exactly like him, we'll see him as he is. Sin embargo, sabemos una cosa, que cuando el Mesías venga, seremos exactamente como Él, lo veremos como es Él. And then he says, God tell them, when the rapture happens, they will have bodies like mine. Y Él dijo, ve y diles que cuando el rapto ocurra, tendrán cuerpos como el mío, Glorious bodies like mine. gloriosos cuerpos como el mío. May the Lord bless you. That has been our lunchtime break. Que el Señor les bendiga. Ese ha sido el descanso de mediodía. Esa ha sido la enseñanza del almuerzo. Those who want to receive the Lord, I want to lead you right now in 1 minute. Aquellos que quieran recibir al Señor, quiero llevarlos ahora mismo. 1 minuto. And then allow you enter your offices. Y después permitirlos que regresen a sus oficinas. It's 2:12 now. Time is out. Son las 2:12 ahora. El tiempo se acabó. So say, mighty Lord Jesus, Entonces digan, poderoso Señor Jesús, Lord, I ask you to help me. Señor, yo te pido que me ayudes. I receive you in my heart Yo te recibo en mi corazón as my Lord and Savior. como mi Señor y Salvador. Please establish righteousness in my life Por favor, establece la justicia en mi vida and holiness in my heart. y la santidad en mi corazón. And separate me totally from the moral decay of this life. Y sepárame totalmente de la decadencia moral de esta vida. And Lord, order my steps Y Señor, ordena mis pasos, that I may walk in complete obedience and faithfulness. que yo camine en obediencia total y en la fidelidad, That I may obey your righteous command. que yo pueda obedecer tus mandamientos justos, That I may be holy. que yo sea santo, That I may shine the light of salvation. que yo pueda brillar esa luz de la salvación. And Lord, when you come for the church, that I may be glorified. Y Señor, cuando vengas por la iglesia, que yo sea glorificado And enter the eternal kingdom of God. y que entre el reino eterno de Dios. In the mighty name of Jesus and born again, amen. En el poderoso nombre de Jesús soy nacido de nuevo. So blessed people, that has been your lunchtime bread. Amén. Así que bendecido pueblo, esa ha sido su enseñanza del almuerzo. The Lord bless you indeed. Thank you. Toda shalom. El Señor los bendiga verdaderamente. Gracias, Toda Shalom.